Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Con gusto. Esto que menciona de las críticas nos ha quedado muy claro que vienen de un sector muy focalizado de la población, principalmente que ha querido desvirtuar la información técnica, nos da la impresión, repitiendo y repitiendo una falsedad con la aspiración quizá a que permee en la opinión pública como si fuera una verdad. Los conteos, las estadísticas, toda la información de la Vigilancia Epidemiológica Nacional no es algo que genere el gobierno federal, como hemos explicado repetidamente, proviene de las unidades de salud, son más de 26,000 unidades de salud que se encuentran en los estados, de modo que los estados son responsables de generar la información de sus demarcaciones. Y la responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional es integrar esa información, hacer sentido de ella, interpretarla, robustecerla con contenidos científicos, analíticos y presentarla a la población. Entonces sí, es muy lamentable que a pesar de los llamados repetidos que hemos hecho a una visión de Estado y un sentido de solidaridad nacional para tener mensajes que permeen hasta la sociedad, varios medios de comunicación ligados a los mismos grupos parecieran estar empeñados en una campaña de desinformación. Esto es a lo que le hemos llamado la infodemia. Está claramente descrito, la Organización Mundial de la Salud alertó de este fenómeno que ocurre no solo en México, sino en el resto del mundo. Sí, porque ayer el presidente de la República, ayer domingo, en un video mensaje, explicaba puntualmente, no lo voy a repetir totalmente, pero explicaba a grandes rasgos que se ha publicado que México ha rebasado a España y a Francia en el número de muertos y de contagios, que la tasa de letalidad en esos países europeos es menor a la nuestra, que por ejemplo no es lo mismo 32,000 muertos los que hay en España, donde vive poco más de 46 millones, a una tercera parte de los 126 millones que hay en México. Es lo que dice el presidente, que eso no se vale, que eso no es serio. Lo dijo de esta manera para que el público lo entienda mejor. Hoy el Reforma habla de que hay más muertos por COVID en México que en Francia. Pues sí, nada más que la población de España, de Francia, es menor a la de México. Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España, desgraciadamente, han muerto casi 3 más que en México. Por cada uno que ha fallecido en nuestro país, casi han fallecido 3 por COVID en España. Pero eso no lo aclaran. Yo hasta ofrezco disculpa al pueblo español y al pueblo francés y a todos, porque esto no podemos estarlo comparando. Sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México, como también en todo el mundo, es muy ruin. Y es importante pues aclarar las cosas. Entonces no se pueden comparar peras con manzanas, doctor Gatell. Me refiero, no es lo mismo 1,000 muertos en España que 1,000 muertos en México. Efectivamente, el presidente lo explica de manera muy clara. La gran mayoría, enorme mayoría de la población mexicana lo entiende, lo tiene claro y lo expresa, no solamente en redes sociales o en opiniones diversas, sino además está documentado por distintas encuestas que realizan empresas profesionales que nada tienen que ver con el gobierno y han demostrado que existe confianza en la información técnica que brinda el gobierno. Pero efectivamente, como decíamos, este fenómeno de la infodemia es como si fuera una epidemia, pero generada por voluntad de quien quiere desinformar, de quien quiere confundir. Y lo que hemos dicho es lo más lamentable, más allá de la poca ética que representa el estar propagando información falsa, es el daño que le pueden causar o le han causado a la población cuando le confunden y no le permiten visualizar con claridad la información técnica que ayudaría a proteger la salud y la vida de las y los mexicanos. Sí, se ha dicho que si las cuentas que usted nos da a conocer diariamente desde Palacio Nacional todas las noches a las 7, que si esas cuentas fueran precisas, estaríamos en el tercer lugar mundial en muertes y contagios, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. Es lo que he leído recientemente en los medios de comunicación. Y sí me acuerdo cuando el presidente en abril dice que
pues que a él entonces sí le gustaban las comparaciones. Dijo, México es después de la India el país con menos infectados por coronavirus, y una semana después repitió prácticamente lo mismo, diciendo que tenemos menos infectados y estamos también entre los 10 países con menos defunciones. Entonces las cuentas entre la población pues no eran tan finas como ahora, dice la prensa, pues tampoco lo son. Como lo explicó el presidente en el audio que usted acaba de presentar y que fue un mensaje de ayer por la tarde, estas comparaciones que la prensa o ciertos segmentos de la prensa, por supuesto no es la mayoría afortunadamente del periodismo mexicano, es un grupo, como he dicho, me he referido en otras ocasiones, que pareciera vivir o querer vivir en una burbuja, en una realidad paralela, en donde no se compenetra con lo que estamos viviendo como pueblo, como nación. Estamos viviendo una experiencia sumamente compleja, difícil, donde todo el mundo, la humanidad en su conjunto, está enfrentando el reto de una amenaza biológica, que es una enfermedad causada por un virus. Lo que se requiere es unidad de propósito, es hacer a un lado los intereses políticos, el cálculo de los grupos de poder que desafortunadamente han estado empeñados en desvirtuar la información de México, y esto, insisto, ha ocurrido en otras partes del mundo. ¿No será, doctor Gatell, que el cálculo político lo está haciendo el gobierno federal? Quiero decir, para que la gente no se espante más de lo que ya está, que lo lleva a la zozobra. Puedo decir con toda confianza, la responsabilidad técnica que se me ha asignado desde el inicio de esta pandemia, responsabilidad que se cimenta en mis atribuciones legales en la Subsecretaría de Prevención y Promoción, es una responsabilidad de carácter técnico. Una y otra vez hemos explicado, el propio presidente lo ha dicho, no solamente en el foro público, en las conferencias matutinas, sino fue un posicionamiento formal que tuvo frente al grupo G20 en la videoconferencia que ocurrió a principios del año, donde interesa que lo técnico se mantenga en lo técnico y que los ritmos y cálculos e intereses políticos tengan su propia lógica. Yo soy un funcionario técnico, por eso lo puedo decir con toda tranquilidad, que no tiene intereses algunos en meterme a temas políticos, porque debemos estar todos concentrados en la naturaleza técnica, científica, de la conducción de esta epidemia por el bien de todas y todos. Por cierto, doctor López-Gatell, ¿ya le hicieron la prueba del coronavirus al presidente? Como él mismo señaló esta mañana, estaba programado que se le realizara. Desconozco en este momento cuál es el estatus, pero asumo que se realizó ya tal como estaba planeado. Esto, como hemos comentado en otras ocasiones, no es una necesidad en términos de su estado de salud, que afortunadamente goza de cabal estado de salud, sino como un acto de responsabilidad frente al país anfitrión que visitará en el curso de los próximos días, y que pueda llegar él con la tranquilidad de que no está enfermo, de que no es una fuente de contagio, y que de acuerdo a los protocolos que establece nuestro país vecino, Estados Unidos, que le recibirá en los próximos días, todo el mundo esté tranquilo de que no hay ningún peligro. Es como una especie de pasaporte para entrar a la Casa Blanca, me queda muy claro. Pero yo le quiero preguntar a usted, doctor López-Gatell, ¿cómo va a cambiar entonces la estrategia informativa, vuelvo a repetir, respecto a la información que nos brindan todos los días? ¿Se va a hacer ya de manera más espaciada para tener un cúmulo más preciso sobre el número de víctimas, tanto contagiados como personas fallecidas? La información es precisa y es en tiempo real. Nosotros producimos información para la vigilancia epidemiológica de acuerdo a criterios, métodos y herramientas técnicas probadas, y México ha tenido desde hace varios años un buen desarrollo en su sistema de vigilancia epidemiológica que nos permite decir con certidumbre, con precisión, cuál es el curso de la epidemia de COVID-19 en México. Lo que vamos a cambiar es el ritmo de la comunicación y sobre todo el enfoque. La conferencia seguirá siendo todos los días. Seguiremos participando en entrevistas como esta que amablemente usted me presenta, y estaremos dando toda la información que sea relevante para el pueblo de México. Lo que queremos es que el contenido de la información y las perspectivas ayuden al pueblo de México a tomar decisiones favorables a su salud
en este momento en que estamos transitando gradualmente hacia el desconfinamiento para que todas y todos puedan actuar de la manera más productiva, para que no se genere un repunte o un rebrote, y además que podamos incorporar nuevas prácticas preventivas que nos permitan convivir con este virus que estará en México y en el mundo todavía por muchos meses más. Precisamente hablando de desconfinamiento, llevamos por lo pronto en la capital de la República Mexicana y en varios estados del país, tengo entendido que son cerca de 15, que ya están transitando el semáforo naranja, que implica una menor rigidez respecto al confinamiento. ¿Ha habido algún repunte en las cifras, en los números, porque la gente sale, mucha de ella es cierto, sin las precauciones debidas, el famoso cubreboca, etcétera? ¿Ha notado usted del domingo de la semana pasada al domingo de ayer, que dio el último informe, donde se habla de casi 31,000 muertos, o por ahí andamos ya? ¿Ha notado usted un cambio? ¿Ha notado que se incide una mayor incidencia de contagio? No relacionada con el desconfinamiento, pero la epidemia ha seguido su curso. La buena noticia que tenemos, ya la empezamos a compartir desde la semana inmediata previa, es que la zona donde existía la mayor intensidad de contagios, casos, hospitalizaciones y lamentables defunciones, que es el Valle de México, ya tiene varios días, más de 12 días, en una disminución de la intensidad epidémica. Pero varias otras entidades federativas todavía están en la fase de ascenso. Tenemos estados, sobre todo en el norte de la República, en este momento, por mencionar solo algunos de manera ilustrativa, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, se encuentran en una fase ascendente. Algunos estados como Baja California ya tuvieron un descenso muy marcado y claro en Tijuana, pero en cambio en Mexicali persiste el proceso de incremento diario en el número de casos. Esto no necesariamente es atribuible al desconfinamiento, ya que se ha presentado de acuerdo a las predicciones matemáticas que habíamos hecho en las entidades federativas que han entrado más tardíamente a la epidemia. Guadalajara, Monterrey, segunda y tercera ciudades más pobladas del país, también están en una fase creciente de sus epidemias. Doctor López-Gatell, precisamente en este momento se está hablando, a partir de información publicada por The New York Times, se está hablando de un grupo numeroso de científicos, 239 me parece que es la cifra, están recomendando, o más bien alertando, que el virus del coronavirus se puede transmitir en el aire. Y recomienda pues que la sana distancia no es, mencionan que la sana distancia no es suficiente. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que falta evidencia científica para corroborar esta afirmación. ¿Esto es cierto? Porque ha alarmado mucho. Generalmente este tipo de noticias que pasan de la publicación científica a los medios de comunicación pública requieren ser analizados con cautela. No estoy descalificando el trabajo periodístico, ni de este medio, ni de ningún otro, pero sí la lógica de la construcción del conocimiento científico tiene sus ritmos, tiene sus contenidos, tiene sus exigencias, y raramente una sola publicación, un solo artículo genera una evidencia concluyente. Normalmente se necesitan contrastar varias perspectivas, varias observaciones, varios análisis, a veces elementos experimentales. A lo que se refiere esa noticia es a una publicación que salió en una revista famosa en el mundo de la infectología en el campo mundial, que se llama Clinical Infectious Diseases, y que describe un trabajo de un grupo australiano que analiza la física de partículas en el aire. Y la interpretación de las observaciones que hace este grupo científico es que la duración de las partículas de aerosoles, las microgotas, son verdaderamente microscópicas, que conforman los aerosoles de líquidos respiratorios, de secreciones respiratorias, y que provenientes de una persona infectada por el virus que causa COVID, podrían durar por varias horas en el aire en forma suspendida y podría ser un medio efectivo de contagio. Esto ya lo sabíamos, pero en este momento ellos le están dando un énfasis mayor a la duración
y la preponderancia que podría tener este mecanismo comparado con los otros mecanismos que ya han sido señalados, como la expulsión de gotas y gotículas que se propagan de manera directa entre dos individuos que se encuentren a menos de 2 metros de distancia. Mi recomendación es, hay que tomar en serio estas evidencias científicas, pero no debemos saltar a conclusiones precipitadas. Me parece que es acertado el mensaje de la Organización Mundial de la Salud. Se requiere todavía otros elementos de evidencia para ratificar o rectificar esta postura. Ahora entonces la información debe focalizarse a las regiones o a los estados de la República, como usted nos menciona, uno por uno, para que la gente de cada entidad entienda dónde hay mayor peligro, quiero entender, y en lo que usted va a informar todas las noches, porque pues nos dan cifras y cifras y cifras, pero pues estamos hablando de que no son números, doctor López-Gatell, son personas, ¿no? Efectivamente, nunca debemos olvidar que detrás de cada número hay una persona que puede haber sufrido enfermedad, puede haber estado hospitalizada con todas las consecuencias que eso implica, o más lamentablemente aún, puede haber perdido la vida. Eso es parte también, por lo que nos parece muy lamentable, que estos medios de información que sistemáticamente están distorsionando la información, de manera que nos parece irrespetuosa, estén hablando de los números de muertes como si se tratara de la cuenta de cualquier otra condición o de cualquier otro, de un objeto. Nos parece una falta de respeto. La información tiene que transmitirse todos los días, pero sin perder de vista que estos son seres humanos que merecen respeto, merecen protección, merecen cuidado para no tener estos eventos adversos. Finalmente, doctor López-Gatell, hoy leía una columna de un colega periodista, columnista, Raimundo Riva Palacio, en donde sugiere que se debe investigar, se lo deben investigar a usted por lo que está haciendo y que no lo está haciendo con precisión meticulosa. Respeto la opinión de cualquier persona. Me parece que, insisto, estas posturas distractoras con un ánimo de confrontación generalmente traen detrás algún otro tipo de intención. No podría juzgar porque no conozco a este señor Riva Palacio, ni sé cuáles son los intereses a los que atiende, pero la información que nosotros tenemos, nuestras prácticas están continuamente sujetas al escrutinio público a través de los canales de transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental o de cualquier otro que se nos requiera. Nosotros no tenemos nada que ocultar y en cambio tenemos mucho que comunicar a la población para seguir con esta postura de unidad nacional, que es la que creemos es procedente, que ayuda a la población. Quien quiera meter controversias y meter encono, odio, descalificación con otros fines, pues tendrá que responder de sus actos de acuerdo a el juicio de la historia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.